Bienvenidos a MC Hazel, mis conversaciones, mucho cine, más canciones y mejores cuentos. Yo soy Hazel Mora y hoy les presento mis conversaciones. Hola a todos, bienvenidos a esta edición de MC Hazel Presenta. Les he hecho mucho cine, mejores cuentos y es turno de una de las facetas que más me moría por hacer y además estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de entrevistar a dos personas que justo estaba haciendo cuentas y no sé hace cuántos años los conozco por redes sociales, pero creo que solamente nos hemos visto, esta es la tercera vez que los veo en vivo en directo, pero la cercanía que se siente es muy extraña y les quiero presentar a Jack Tuhmanian y a Biasini Segura, que son mejor conocidos en el mundo de nuestro espectáculo como Jack y Biaso. Bienvenidos a esta edición de MC Hazel Presenta. No, qué bien pronunciados esos nombres. Por fin. Dios mío, gracias. Muchas gracias, qué gusto, Hazel. Somos del club de los nombres difíciles. Sí. Sabemos lo que ofende que nos pronuncien mal ese nombre. Pero bien, ¿no? Los dos. Sí, no, pero No, estuvo bien. ¿por qué yo? Qué nota estar aquí, ver tu programa. Todos estamos Sí, felices. Qué Ser nota. pioneros aquí, qué honor. Además, les cuento a todos los que nos están viendo que estamos en un espacio muy bonito en la ciudad de Bogotá, que está dedicado justamente al cine, porque nuestra conversación va a estar alrededor del cine. Vamos a hablar de la vida de Jack y de Biaso alrededor del cine también. Y me estaban contando que no conocían, estamos en Lumina, en este distrito que no solamente tiene cine, sino también unos restaurantes increíbles. Y creo que Biaso también está. Yo estoy de primera vez muy nerviosa. Biaso no está nervioso, pero sí es la primera vez acá. Sí. Aquí en tu programa también. Bien. No, pues ¿Qué tal? en el lugar está muy chévere. Es un gran restaurante. Estaba buscando porque hay 4 pisos, tiene un poco de todo. Tengo que venir más seguido. Y como nuestra conversación obviamente tiene que ver con cine, vamos a empezar con ese primer recuerdo del cine en sus vidas. Hay una película que se llama ¿Quién mató a Roger Rabbit? Y otra que se llama Inner Space. Y quiero empezar por la que yo, por ejemplo, conocía, que es ¿Quién mató a Roger Rabbit? Pero yo me la vi más grande y me reía de cosas que ya con la edad digo como, wow, qué película tan fuerte. ¿Cuántos años tenía Biaso? ¿Y con quién fue? ¿Y cómo fue esa experiencia de ver esa película en cine que me parece que haber sido divina? Yo no sé en qué año es. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es quien engañó a Roger Rabbit y yo no sé, yo no recuerdo en qué año salió, porque así sabría qué edad tenía, pero me acuerdo que tenía, no sé, 11, 12 o 10. Lo que yo recuerdo es ver estos muñecos en pantalla grande y ver cómo ese ejercicio entre las personas reales y la animación, que yo creo que han intentado hacer más películas así, pero creo que no han logrado, pues como, yo no sé, era Hay una primera vez que lo hacían. que no ha salido porque la van a lanzar. La El de Coyote de versus Magnando. la que es Space No, y pues también está Space Jam, está también, creo que salió otra que era la Space Jam 1, Space Jam 2, otra que, bueno, yo sé que han habido como otra vez esos intentos de, Pero es que esta película es muy especial. pues es el origen, O sea, y a ver, y el personaje de Roger Rabbit, de Jessica Rabbit, el del detective, La música. uy, no, no, el de Christopher Lloyd. Yo me acuerdo que cuando la vi le tenía pavor a ese hombre, porque además cuando aparece es muy feo. eran los ojos. Sí, es buenísimo. No, es que para mí eso fue como que uno como que vuelve a nacer, se revuelve a resetear y es como que estoy viendo algo que nunca había visto antes. Sí. Por eso la tengo tan presente y la he visto ya, pero nunca como cuando la vi en pantalla gigante. Eso sí, Pero ¿cuál es el recuerdo así de estar chiquito y como que a uno siempre le queda como una Polaroid en la cabeza de un momento? mira, lo tengo clarísimo. Cuando tienen escondido a Roger Rabbit que está esposado y el detective lo está escondiendo ahí como en el lavamanos. Porque, entran los malosos del mal, de estos como eran como comadrejas gigantes, y él lo hunde en el lavaplatos. Y entonces el man no puede, se está ahogando, y apenas sale lo que sale, ¡ah! Y pega una bocanada de aire. Uf. O cuando hacían el tac, 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 Ah, que y empezó que- a temblar, y cuando le sale así humo por las orejas, se hace. ¡Ah! Era como ver eso en pantalla gigante, era como, todos los colores, y decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Y por qué? Y ¿Qué el son los el multiverso también. Claro. Porque claro, uno tenía como los dibujos animados en una parte, a los adultos en otra y las películas serias en otra. Eso era como de, como así? Los adultos también están integrados con el dibujo animado. No, aquí, eso no. fue, por eso digo, lo han intentado, pues Space Jam y estas otras que hablamos, pero ese fue una cosa como de obra Y un maestra. poco también como la semilla de Shrek. Pues en Shrek también vemos como a los personajes de Pinocho y tal, pero haciendo otra faceta. Nuestra generación, digo yo que contó con una suerte y era poder ver cosas que siento que el cine ha suavizado un montón de temas. O sea, una Jessica Rabbit, por ejemplo, en el show sobre hielo, le ponen un abrigo.
no está la muñeca como tal, así es en el show sobre hielo la tapan, o sea, les falta ponerle una bufanda. Y son cosas que nuestra generación siento que aprovechamos muy bien, porque pudimos ver cosas que uno de niño no le ve maldad a las cosas que sienten de repente que van a entender. Pero más un personaje que se volvió también, o sea, un personaje de caricatura sexy, que es uno pasaba desde, ¿cómo se llama esta de blanco y negro? Betty Blue, Ah, sí. y vuelve así como además ícono, porque ahora se volvió ícono Jessica Rabbit con un conejito. ¿Qué hizo Roger? Y por el lado de Jack, les cuento que la película se llama Inner Space, esa no me la había visto. Y me pareció muy bonita porque además, para los que de pronto se vieron una serie infantil que se llamaba El Increíble Autobús Mágico, ese autobús se volvía pequeñito y llevaba a los niños al mar o dentro del cuerpo humano, y esta nunca la había visto. Y por ejemplo, para los que son fanáticos de la comedia, Martin Short se manda un papelazo. ¿Cómo fue esa experiencia de ver esa película en cine? Me costó primero pensar en esta película porque yo creo que yo desde muy niño ya estoy viendo mucho cine. A mí mis papás como que tenían el privilegio de traerme películas y yo en el Betamax, yo soy cinéfilo desde muy chiquito. Pero sí como que traté de indagar en cuál era ese primer recuerdo que yo tenía en una sala de cine y estar alucinando de lo que estaba viendo. Me llevó mi tía, entonces yo me quedaba mucho tiempo solo en casa porque mis papás viajaban y mi tía me cuidaba, entonces fuimos al cine con mi tía y me acuerdo de esta película impactante en el cine porque además yo no podía entender cómo así que la ciencia ficción me estaba contando que los humanos se podían volver así de chiquiticos, casi que nanopartículas que se podían inyectar al cuerpo. Claro. Entonces un man que está de repente metido en el cuerpo en una máquina como toda futurista y tiene que hacer cosas y entonces se veía por dentro cómo se veían los glóbulos, cómo se veía el corazón, cómo se ven los oídos por dentro, cómo se ve el ojo. Y tienen que hacer cosas, entonces tienen que mandar, digamos, un arpón en el ojo por dentro mínimo para poder ver hacia afuera, y entonces le duele a Martin el ojo cuando le clavan el arpón en el ojito, man. Claro, Me es pareció que- alucinante esa película, entonces tengo el recuerdo de estar en la sala de cine y estar diciendo como, ¿cómo es posible que esto se dé? Que yo esté aquí viendo lo imposible, era la sensación. Y de niños, con esa experiencia que les dio el cine, y también cada uno, tú contabas además que por la naturaleza del trabajo de tus papás estabas mucho tiempo solo, ¿qué le agradecen de pronto a sus papás de ese momento de ser niños? Que se acuerdan y dicen como, uy, gracias por esto, que son cosas que uno entiende mucho tiempo después con la edad. Uy, a mí la música, por ejemplo, mis papás cantaban, ellos se conocieron cantando, yo vengo de una familia muy musical y recuerdo mucho eso, mis papás cantando, todo el tiempo cantaban y cantaban, o sea, mi vida era como escucharlos cantar. Eso a mí me llevó un poco como a descubrir el arte, porque yo empecé a conocer el arte a través de la música. Mi hermano es músico, mi hermana es actriz y músico, yo me quedé solo pues, en la payasería, pero eso para mí fue como muy bonito, ese tema del arte. Ellos me abrieron y me brindaron ese espacio que ahora pues desarrollo como mi vida, mi profesión. Mm. Eso empezó ahí, me disfrazaba mi mamá, ponía una cámara, mi hermano y a mí nos disfrazaba en la sala de la casa para que actuáramos. Esos videos existen, los voy a sacar en un momento donde de verdad sea oro puro, pero sí nos disfrazaban y como que eso fue el origen de todo. A ti también te daban cámaras Sony Handycam para grabar videos, ¿no? Sí, yo tenía cámaras de muy chiquito y yo hacía mis propios contenidos desde chiquito solo, Sí, lo sé. haciendo personajes y el personaje que respondía a la réplica, o sea, yo hacía todo. O sea, le hacía TikToks desde... Pero ahora que usted menciona, sí, yo me inventé eso, no lo patenté, pero yo me lo inventé. Pero ahora que usted menciona lo del disfraz, me acabo de acordar de un ítem que yo no sé cómo no lo mencioné, porque Superman también fue de mis películas muy favoritas de niño. Ah, claro. Claro, y me acabo de acordar de que mi papá una vez me grabó porque dieron al aire Superman 2, no, la 3. Christopher Reeve. Sí, eso es Ah, Christopher sí, Reeve eso haciendo es la lo- 3, la tercera que salió al aire, y mi papá la grabó, y cuando yo llegué al colegio me la mostró, y a mí se me volvió ese cassette de Betamax donde tenía yo la Ni grabación. siquiera VHS. El No, beta. era Betamax, claro. Se me volvió así como el tesoro, y yo me volví muy fan de Superman, entonces yo llegaba al colegio, me ponía el disfraz de Superman, y encima del disfraz me ponía la pijama, porque con la pijama era Clark Kent. Claro. Entonces yo con la pijama por la casa era normal, pero de pronto pasaba alguna urgencia, yo me metía debajo de la cama y con una incomodidad la hijueputa, pues allá abajo me quitaba la pijama y salía por el otro lado, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Superman, claro. En la cabeza estaba todo, o sea, pero le hacías el show a tus papás. Claro, yo volaba y todo, yo era Superman, yo soplaba como un hijueputa duro. Esta experiencia de que les hayan permitido tener como ese acercamiento al aire, al arte, perdón, influye, ¿verdad?, en un niño ese tipo de libertad para lo que uno vaya a hacer en un futuro. O sea, ¿creen que haya sido parte importantísima de las decisiones que tomaron ya?
que sí, o sea, yo creo que sí. Yo cuando veo esos videos, yo, incluso cuando le dije a mis papás, yo quiero ser actor. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a ser un gran profesional? Yo quiero ser actor. Y lo primero que me dijeron es como, no lo veíamos en otra cosa. Claro. Pero pues de alguna forma sí fue gestado desde allá. O sea, ¿cómo no? Si creció con arte, si creció con música. Yo estaba en una tuna, entonces era una vaina de todo performático. Entonces eso ya estaba ahí y sin duda fue más fácil y fue una gran base y un gran motor para lo que yo soy ahorita. Hay algo que me llama mucho la atención además de la crianza y es que Díaz habla de esa libertad y el arte y que les ponían la cámara y podían hacer lo que quisieran, pero por ejemplo a él no lo dejaban ver El Exorcista y Jack, obviamente de nuevo sus papás estaban volando en los aires y estaba con otras personas en cuidado y él decía como, yo ni siquiera preguntaba, yo vi todo lo que se me atravesó. ¿Cómo fue esa diferencia de repente para cada uno primero porque no te dejaban ver El Exorcista y a ti de repente también hace parte como del carácter poder tener esa libertad, yo no sé, llegar al colegio y como, uy, yo sí puedo ver ese canal, o porque uno llegaba a contar cosas y el que podía ver todo era... Yo creo que yo no. No, pero yo no alardeaba de como de eso. Yo, por ejemplo, alardeaba de que me podía ver Sangre de Lobos, que era la novela. Novela De Lobos, más noventera, un culebrón buenísimo. Tarde, ¿no? A las 10 de la noche. A las 10:30 cuando sacaba Sangre de Lobos. ¿Será Aura Cristina Gay? Sí, y Edmundo Troya, yo era feliz y eso la dirigió Mayarino. Me Claro. enteré hace poco, yo como, ¿toda esa la dirigiste tú? ¿Esa es la que al final él es un cura? Sí. No, no me tocó, pero he tenido que investigar cosas de televisión colombiana, Buenísima esa novela, buenísima. pero no era apta para menores de edad. Pues no, horario de las 10 de la noche yo tenía en esa época, por ahí también 10 años, yo creo. La de los pecados de Inés de Hinojosa, pues por supuesto. Pues eso sí no me lo dejaban ver como de, ay, verlo, pero yo iba y me prendía el televisor a veces así como de ladito y decía como, pero era como, para uno de niño era como de, ay, ¿Por qué qué mataron señoras a tan en Bellísima, tan pelotas. buena muchacha? Ah, Los sí. cuervos. A mí me pasaba con mi mamá, por ejemplo, cuando veíamos películas que pasaban escenas fuertes, era como, tápense los ojos, y con mi hermana nos quedamos así, ya, y yo vi películas así hasta los 15, y cuando empezamos a poder alquilar películas, podíamos estar, o sea, Se tapaban los ojos así estuvieran solas. no, ya grandes nos pasaba era que, por ejemplo, llegaba mi mamá, mira, podíamos estar viendo cualquier cosa, en el momento que ella llegaba empezaba una escena de sexo y todas como, no sabíamos qué, o sea, era una cosa, un tabú muy fuerte. Además que preciso en la escena. Yo me acuerdo de una que estábamos viendo, 8 Mile, la de Eminem, está todo tranqui, el man rapeando todo el tiempo. Ahora que están viendo, el preciso de Eminem agarra a esta muchacha ahorita y no, me fue como, te juro que no, y no, pues ustedes que hacen viendo eso, porque sí crecimos en un ambiente muy, muy pudoroso. Yo me acuerdo, es que también la sensación de ir a alquilar películas, que es una cosa que ya las generaciones nuevas no van a saber qué Betalucho, significa eso. Betantonio. Y que no viera la película porque estaba ya alquilada. Yo una vez me metí con mi abuelo como de, bueno, ¿qué quiere? Yo no quiero alquilar películas, claro, aquí eso es del barrio. Sí, Y sí, sí. fuimos y alquilé una joda que se llamaba como Elena de Troya. No, eso era un soft porn espantoso y mi abuelo aterrado viendo esa película y yo así, ¿Cuántos años tenías? no, chiquito, para ahí unos 11 años. En y un momento el abuelo se quedó viendo la película. pues se quedó aterrado como diciendo como, esto es historia, pero no entiendo por qué hay tanto. Yo me acuerdo que en esos lugares había una salita donde estaba todo lo, sí, Sí, lo pesadito, rojo. y uno no podía entrar, pero uno se asomaba así por una cortinita. ¿Qué está haciendo? Y No, se estoy traumaba. buscando. No, y que además las carátulas eran súper sugestivas, o sea, es que no se guardaban nada. No, había una salita que era como sala roja. Entonces uno pasaba, estaba acción, comedia, y uno pasaba así, Pero había un cine que era como intermedio, que era como Porky's, porque como la venganza de los Nerds, nerds. que era como que eran comedias, pero que tenían su Lo que nivel pasa es de había una soft cosa porn por ahí, ahí. claro, extrañas criaturas, que Ah, habían sí, unas de un señor. terror donde Critters. era un terror. Pesado, o sea, sí, Mataban a los que estaban en pleno. Las de en pleno Chucky. en Pues todas pelote. las de Halloween también. Michael Myers Sí, llegaba claro, justo, es que o eso sea, una era, parejita. siempre había un topless, Chao. siempre tenía que haber Antes topless. nosotros perdimos la virginidad después de ver esas películas. No perdieron la virginidad todos. Nos van a matar. No saca ningún monstruo, Hasta de por pronto era favor. un método de control para que le tuviéramos miedo al sexo. Seguro, seguro. Sí, sí, La sí. abstinencia. Pero a mí, por ejemplo, ese exorcista, yo creo que era por temas
del temas ya pues como religiosos, ¿no? Ah, no, ni siquiera porque no dormías o algo. No, sí, no, era por eso que no me la dejaban ver, seguro. que porque se habla, yo o como la Damian, que era una, Sí, Omen. la la profecía. los 666 y todo eso, y era como un tema como con eso. Yo quiero aceptar que yo nunca he visto El Exorcista, pero ya por decisión propia. Ay, ¿Pero no, por qué? que esta huevonada, no, tenemos que lo No. presenten en Lumina y venimos. Hacemos todo un show. No, El Exorcista yo sí cometí el error de verla muy chiquito, porque me dejaron alquilarla una vez que como que no me echó ni pregunté, la alquilé, llegué a la casa a verla, No, chao. quedé traumado, quedé traumado. Había escenas que me quedaban como, Diablo, marica, el diablo, el diablo. y cuando camina patas arriba, no, La de la escalera. Cabeza. no, sí. Y yo después la vi, obviamente. Ya La después que- voz. Parece muy lindo que tus papás no te hayan dejado ver esa película. Te hicieron un favor, pero eres así de lindo. De tranquilo. Ya nos vimos por la infancia y ahora nos vamos a mover empezamos ya a entrar más a temas de adolescentes. Y hay un personaje que siento yo, sobre todo para los hombres, es muy representativo y es lo que hizo Jim Carrey con diferentes películas. Y la de Jack en su adolescencia es Ace Ventura. Y quiero saber si te pasó lo que le pasó a un primo mío, y es que el hombre hablaba, se iba, saludaba, caminaba como Ace Ventura durante no sé cuánto tiempo, pero se la repitió y ya me tenía hasta acá. Like a glove. Sí. Y cuando hace así con el tutú, A mí me gustaba la hablada con el culo. así que, obvio. Con el culo demasiado fabulosa. Do you have a mint? Or perhaps some binaca? Esa pedazo. Cuando me está fascina. comiendo los pistachos. No, es Ay, que Jim sí, Carrey es sí, de sí, lo sí, más. sí. Porque esa es la película de la adolescencia. Yo creo que Jim Carrey, a mí siempre me ha traído mucho la comedia. Siempre me ha parecido como el género así como por excelencia para mi gusto. Y Jim Carrey creo que sí fue ¿cómo se dice? Un pionero en ser él. Un Una exponente. persona que se fue a la mierda con sus propuestas, pero bien. Yo sé que hay mucha gente que no lo quiere y mucha gente que le parece sobreactuado. No. Pues yo siempre Máster. o sea, siempre pensé que Jim Carrey era un maestro en sus gestos, en esas personificaciones de farsa que se iban al demonio, pues, y películas muy buenas, Ace Ventura es buenísima. La máscara me parece... Y la segunda Ace Ventura es mejor Es que la la primera, mejor. que eso no pasaba Sí, mucho. los- ¿Sabes cuando sale del hipopótamo? Sí, es que está en África. La de- No, la segunda. chica acá. Había algo de Jim Carrey en el Jack adolescente, o sea, ¿cómo era Jack adolescente? No, yo de adolescente era bastante tímido. Ay, un tonto, sí, tonto. Sí, tonto, un tonto. Lleno de brackets y pelo largo, grasoso. Pero que ser tonto, o sea, no hablarle a la gente, no tener, o sea, Y como no estar posando. te creas el chacho. Sí, como Con una adolescencia sentido. rara. Hubiera querido yo ser más cómico y más tranquilo, así como... Pues pensé que eras Jim Carrey. No, yo siempre de pronto con mi círculo más cercano, siempre como que he tendido al humor. Ay, pero uno pasa por unas adolescencias muy raras, a veces muy hartas. La de Biaso, por ejemplo, su película de adolescencia es El Quinto Elemento y se va uno a otro mundo supremamente diferente. La historia, además, todo lo que pasa con esa película, tiene un montón de detalles muy especiales. Y de nuevo, yo siempre pienso en eso, como en la edad en la que uno ve las cosas. Yo para El Quinto Elemento estaba más grande, pero no me imagino haber visto adolescente. Bruce Willis es perfecto, Mila es un ángel que cayó a la tierra. Cuando estaba pensando en esa película, pasé mucho por La Máscara, por Forrest Gump, pero yo dije, ¿cuál fue la película que yo más me repetí en cine? Y así lo que más me repetí fue El Quinto Elemento. Yo creo que la vi Bien. unas 6 O veces. sea, les tocó Ace Ventura y El Quinto Elemento en salas de cine. Yo vi El Sí, Quinto Elemento en yo cine. también. Eso fue estreno. Sí. No, a mí me tocó ya después en televisión. En serio, no, El Quinto Elemento yo me la vi como 6 veces en cine. No, Sí, eso es. esa película fue como, sí, o sea, también disruptiva, con De culto. otra energía, un director que venía como con otras, Con humor, porque además Chris Tucker Ruby Road, lo amo. todo eso era tiene referentes. Yo todavía a veces Multipass. actúo y digo, ay, estoy haciendo como Estoy- Ruby Rod. O estoy haciendo como esta línea, como la decía Mila Jovovich en esa película. O como... Yo, por ejemplo, el multipass siempre lo usaron. Multipass. Yo llegaba a un lugar y sacaba una tarjeta, multipass, me miraban como, multipass, multipass. Esa película es perfecta. Uf, no, esa película Mm. y la música cuando está Sí. cantando la de la ópera. Yo me no, compré no, el soundtrack solo por Sí, tener esa, claro. esa ópera. Bueno, Diva Plava Laguna, Mm. además ella era cantante lírica de la vida real, o sea, es real, todo es real. ¿Cómo es el quién fue el día que dirigió? El Luc Besson. Elio Besson. Y yo no sabía que la ropa la hizo Jean-Paul Gaultier. Sí. No, Luc No, Besson es que- después de eso se volvió como el director favorito y todo. Gary Oldman.
No, Gary Oldman. No, es que es maravillosa esa película. Yo siento que También el que hace Cornelius, ese es un actorazo también tremendo y haciendo ese personaje ahí como cómico, además como histérico. muy bien hecho el futuro, ¿no? Sí, Como también una cosa muy, sí, sí, muy sí. muy poderosa esa película, pues también me impactó y pues era como, yo vivía cerca de un cine, yo vivía cerca de un cine que estaban inaugurando y entonces la entrada era como a 3.000 pesos, entonces por eso iba tanto, porque yo, Chicos, dijiste que la repetiste y yo, wow. 4 cuadras, Millonario. claro, no, es que era, además que, sí, era como muy barato, porque también era antes de cierta hora que es más barato, Mm. entonces me la vi muchas veces y la disfrutaba y por eso creo que lo puse ahí, aunque pues estaba, para mí Forrest Gump también fue una cosa de otro mundo, ¿También la viste en cine? también Sí. Es que la experiencia en cine es 80.000 veces mejor. Hook. Amo ir así. No, los odio. Y Hook, Hugh. Hook es otra, no, es que estuvo ahí cerquita, es que son muchas. Sí, Hook es una, mira que a mí me pasó en Hook una cosa porque antes en el cine ponían en la entrada las como fotogramas de partes de la Ok. película. Entonces uno veía los fotogramas y había como un juego, para mí un juego como ver el fotograma En la película. en la película y cuando uno salía iba a ver el fotograma y dije, ay, yo me acuerdo de este momento. O sea, esos son los stills. Sí. Son pedacitos de la peli. Ok. No, pero claro, pues los cines en los 90 alcanzaron a ser muy distintos a como son ahora. Una experiencia divina. Experiencia. Y yo recuerdo mucho después de ver Hook, que yo sentía como si tuviera polvillo de hayas en mis ojos. Yo me acuerdo la sensación que un día salí, seguramente me cayó algo y decía, tengo polvo de hadas en los ojos. Y a las gañas que Pensamiento. no pueda parar. Y Hook también fue otra experiencia en cine. Ay, no, además, yo amo a Robin Williams. Uy, no, 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 ahí es. Y bueno, Peter Pan, que es. Ahora, Jaco me dice que era tonto porque se creía pues el más lindo de todo. No, lo peor es que no me lo creía, o sea, yo Era por la vida con brackets. era feo, era feo, era feo. Yo me muestro unas fotos de esas y ustedes me dicen, ¿qué? O sea, ¿ustedes hubieran sido amigos cuando eran adolescentes, creen? Yo no sé, ¿Cómo era? yo era muy tímido también. Yo creo que sí. Yo era muy tímido, pero en casa era como que casa que cuando ponían las cámaras y eso, pues uno como que salía. Sí, cuando había apagón, tal cual, los apagones, pero yo siento que, pues sí, yo era como mucho, en esa época quería ser futbolista, entonces era como, Antes no hubiéramos sido sí, amigos. era fútbol y comía fútbol. Oye, ¿ya querías ser arquitecto no? No, pero a mí lo del fútbol no me interesó nunca. A mí nunca. me gusta el fútbol. Ah, O sea, era un futbolista y Superman. sí. No hubieran conectado. Y yo andaba con las niñas para arriba y para abajo y todo el mundo creía que yo era gay, entonces pues no éramos compa. Yo me hubiera sentado a verlo a usted jugar fútbol con las niñas y decir como, sí, así no juega horrible. No, yo era muy bueno, yo era muy bueno. Pero intentaste carrera futbolística, ¿no? No fue o sea, que me gustaba tanto como para que fuera mi vida, no, pero sí me gustaba mucho y tuve que bajarle porque estuve muy apasionado y me metí a barras bravas y eso fue como que yo dije, ¿yo por qué estoy perdiendo aquí mi tranquilidad y mi alegría? Yo no debo, pues todavía un poco cuando juega las Pudiste haber sido Messi. pues pude haber sido, mi ídolo era el Pipa de Ávila por lo bajito, entonces dije, si lo logró el Pipa, ¿por qué no? Porque yo no. Todo el mundo googleando quién es el Pipa. Ahí se los vamos a poner en la pantalla para los que no sepan. Ahora no terminó muy bien, pero bueno. Sí, no, yo por eso dije Messi. Ah, bueno, Yo Messi. tengo Sí, más sí, sí. expectativas. Muy bien, gracias. Mejores expectativas Tienes contigo. fe en mí, gracias. Ahora, después de uno terminar la adolescencia, lo ponen a uno a decidir la vida a una edad muy temprana. Si uno se gradúa muy ñoño a sus 15, 16 años. Sé que a Jaco la fortuna le llegó como porque una amiga estaba trabajando y la mamá, entonces terminó donde todos lo conocimos, una serie que se llamó Francisco el Matemático. Hoy estoy cumpliendo 27 años exactos. Hoy, de haberme 27, Sí, de carrera y de Gran haberme número. parado ahí en ese set por primera vez en la vida, actuar por primera vez. Soy ¡Ay, qué linda celebración! Un aplauso a todos, por favor, para 27 años de ese Jaco suceso. María. híjole. Felicitaciones. O Gracias. sea, ¿cuántos años tiene? Es que todo- Pero en las preguntas de ese momento de decidir, mencionaste una película que se llama Top Secret, que yo no me había visto. La protagoniza Val Kilmer y vi además que fue la primera película de Val Kilmer. Y cuando me dijiste, no, me ayudó a decidir, fue más la televisión colombiana y yo me esperaba un dramonón, o sea, como una cosa y dije, wow, claro, él vio este actor y dijo, quiero ser actor. Y para los que no se la han visto y de pronto quieren una referencia, yo me acordé de las películas que hacían Leslie Nielsen de ¿En dónde está el policía? Es muy así. Sí, es por el estilo como de la Academia de Policía. No me equivoco, son los mismos directores. The Airplane, sí, sí, sí. Creo que fue la segunda película que hicieron. Ese Squad se llamaba y luego fue que era una serie y luego hicieron The Naked Gun, Exacto. que fue las de las Las de él. Pero yo vi la película y dije,
o sea, si yo hubiera visto esta película, nunca en mi vida, "Uy, yo quiero ser actriz por esto, o sea, porque esa película, ¿qué pasó? Es que era como, ¿sabes qué fue? Como la película que se volvió de culto como entre el salón. Sí, ¿Se acuerdan de cuando uno como que tenía clase libre ok. y o que no llegaba un profesor, me imagino que estaba embolatado en una cita médica y Traía- le decían a uno como, no, es Le trajeron le trajeron el tele, no sé en sus colegios, porque ustedes son de colegios pupis, pero en el mío llevaban el televisor en un armario encandado. Y tocaba Colegio había televisor ahí en el a nosotros nos llevaban a un salón que ya tenía el ensamblaje puesto ahí. distrital, el televisor llega al armario encandado. Sí, claro. No, y me acuerdo de que eso, una clase libre, y me dijeron como vamos a ver una película y me pusieron a ver esa película junto con todos y de todos se nos volvió como Wow. un abreojos también como de, ¿qué? ¿Esta mamadera de gallo puede ser posible? ¿Puede ser una película? Porque es que, claro, eso es chiste tras chiste tras Sí. chiste. Ay, ¿cuántos años tenías? Casi que surrealista por muchos momentos, no lo tengo claro. Pues esa película es ochenterísima. Sí. Sí. ¿Sabes que se llegó Pero después? antes sí, 9, Como el 8, 10, 81, probablemente. 80. Estaba chiquito. Sí, 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 yo nací en el 81 y pues me acuerdo, y la película ya tenía Sí. años, pero nos la mostraron así como de, les va a gustar, chicos, y sí, nos gustó. Entonces uno empezó ahí como a hacer los referentes, como a admirar el cine de alguna forma, entonces sí fue como un pensamiento como de, interesante que si uno hace eso, pues produce esto entre estos estúpidos. O sea, fue más por la reacción del público que por querer hacer Val Kilmer. Es que eso fue lo que me llamó la atención. Sí, no, puede ser más como por la sensación de qué pasa cuando uno está en un producto así, como cuando a mí me pasa todavía que yo amo una obra de teatro en la medida en la que quiero estar parado ahí haciendo eso que están haciendo ahí. Ok. ¿Sí? Cuando me da envidia, de, uy, ¿por qué no estoy yo en el escenario? Es cuando Bueno. me gusta mucho la obra de teatro, sí. Claro, y la parodia y la comedia. Además, por ese lado, esto por el lado de Jack, que me sorprendió mucho la película, la verdad, no, me la vi y todo el tiempo pregunté por qué quiere, o sea, no entendí, ya entiendo por qué llegó el gusanito a la actuación. Y el de Viazo sí es mucho más, o sea, lo vi, fue como claramente, me dio de referencia a Los Tres Chiflados y Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y siento yo que ahí la respuesta está obvia porque es lo que tú sientes de qué rico ser esa persona, pero además la película, en ese momento además fue como el momento de decidir, pero ¿cuántos años tenías y cuál es ese recuerdo de nuevo como fotográfico de haber visto esa película? Mira, es que yo recuerdo los viernes, recuerdo, estaba el canal 1, canal 2 y canal 11. O sea, solo existía eso aquí en... No había canales privados. No, queridos no, eran amigos. 3 canales y pues el canal 11 era como el educativo, pero los viernes daban un corto de Los Tres Chiflados, pues porque hacían sketch, cortos de Chaplin, que también hacía como, y al final un partido del cine argentino, de un partido del fútbol argentino. O sea, todo lo que te gusta. Sí, y era un partido ya emitido, o sea, ya no era en vivo, pero eso hacían Era como esa franja, era repetición. repetición. ¿Y te los Entonces, para mí veías? los viernes ese era el plan. Entonces, claro, Los Tres Chiflados y Chaplin para ver el partido me recibían y a mí Los Tres Chiflados me parecen maravillosos. Yo aún los veo y se los muestro a mis hijas. Dije, miren, miren esto y a ellas les encanta porque pues son golpes, claro, claro, tiene otro ritmo al que uno vive ahorita dentro de la comedia, pero para mí eso era como, son fabulosos. Y pues Chaplin venía y pues ya después me puse a mirar quién es Chaplin y todos, y Tiempos Modernos fue la película que más me conectó, que es como de las últimas que él hizo. Y pues ahí la escena cuando se lo chupa la máquina Es hermosa. es la icónica, ¿no? Como decía, o cuando, bueno, hay muchos momentos de Chaplin como en la quimera del hoyo, luego cuando se come el zapato, o cuando está en City Lights, cuando está patinando. Bueno, hay unas... El discurso final del dictador no tiene. Entonces yo me empecé a consumir eso y yo dije, quiero hacer eso. Cuando yo entré incluso a estudiar actuación, venía del cine y yo quería hacer clown, era como lo que yo quería hacer, era como eso que me hace reír a mí, pues luego ya empezaron a pasar muchas cosas, pero siempre voy a decir que Chaplin fue como mi primer impulso de eso tal cual, es como yo quiero hacer eso, quiero que se rían de mí, Producir eso. quiero producir eso, que él produce en mí. Sienten en lo que han hecho que de repente han logrado cumplir como con ese ideal de lo que vieron que los inspiró a hacer lo que hacen, o sea, que digan ustedes, miren, este personaje yo siento que ahí o alcancé a llegar a provocar eso o sienten que todavía se lo deben como con un personaje que se acerque a eso que vieron en Top Secret o en Tiempos Modernos. Hay algo de sí como sensación de haber cumplido, pero no está completo todavía. Okay. Yo todavía creo que no he hecho ese personaje cómico que yo quisiera hacer. He hecho mucha comedia y me ha ido bien y me gusta y lo veo y digo, mamá, con eso estoy en paz. Pero ese de haber cumplido tiene el chulo hecho así.
y no llega a estar al final. Yo creo lo mismo de Jack, yo creo porque al final uno a través de los años va acumulando información, experiencia, y creo que puede lograr construir un personaje mucho mejor desde un lugar como más, de- como más Honesto, completo, más más profundo, honesto. más, Porque, por sí. ejemplo, si tú me dices cuál es mi actor favorito, no es Chaplin, es Peter Sellers, cuando hizo la saga La Pantera Rosa. De verdad, wow. Eso es lo que yo quisiera hacer, una saga así de un personaje que es torpe. O sea, eso sería para mí. He hecho personajes de comedia, también he podido lograr esos efectos, pero creo que lograr como la edad de Peter Sellers en ese momento, como esa seriedad donde el gag viene de la situación, pero Muy sutil. claro, eso es lo que nosotros, yo creo que como equipo y cada uno individual hemos ido afinando en el tema de la comedia y creo que falta, o Falta, sea, falta, sí. no estamos lejos, pero falta para poder pegarle al perro así como ¡ping! Pegarle a la campaña y decir, esto me da plenitud. ¿Cómo lo ven en cuanto a contenido de repente lo que se está escribiendo en Colombia? Ustedes también han hecho cosas para Latinoamérica. Estamos cerca de repente a tener algo así porque yo siento que la comedia, no digo segundo plano, pero todo lo que se está haciendo, estamos haciendo muchas adaptaciones de literatura. Hay muchas cosas también que para mí, eso para mí es soft porn, alguna de las cosas que están haciendo, y siento que la comedia como que, o la vemos de vez en cuando en cines, pero en lo que veíamos en la televisión ya no está. Eso se llama sexy thriller, lo que se están haciendo mucho en producciones de plataformas. Es sexy thriller, pero pues sí, A la gente le fascina, sí, para los gustos los colores. ¿Cómo lo ven ustedes como en cuanto a lo que está pasando a nivel de ese tipo de proyectos en nuestro país y en Latinoamérica? Yo pienso que tenemos una forma muy clara de hacer comedia y hemos explorado más que todo esa, una forma que no va mal y que llena salas de cine y que hemos estado participando en ese estilo que se aproxima más hacia la farsa, pero que para mi gusto nos falta todavía explorar cómo de verdad es el humor del colombiano puertas adentro. Tenemos un humor increíble. Claro, pero somos doble moral, entonces no nos gustan las groserías, pero cuando estamos en la reunión con el tío vulgar que ya tiene 2 tragos encima y ese man no para de decir vulgaridades, estamos cagados de la risa, pero no tenemos esa aproximación en productos todavía que se puedan ver en televisión, en plataformas, es como que somos tímidos con el humor que es realista de colombianos, que es de doble sentido, que es vulgar por muchos momentos, que es grosero, que me parece que sí, yo a veces veo que cuando estamos en reuniones así, cuando la persona que es atrevida y echa el chiste que tiene doble sentido y dice 3 groserías en esa frase, ahí es cuando todo el mundo se ríe. Pero todavía no hemos podido llevar eso como a la representación. Eso es lo que a mí me parece que falta. yo estoy de acuerdo. Yo siento que la comedia en Colombia está en un proceso de autodescubrirse. O sea, como que está viendo otras aristas. Creo que la influencia que uno tiene ya, pues fácil acceso a productos, por ejemplo, ingleses, norteamericanos, europeos más que todo, es como que uno dice, ah, mira, se puede hacer comedia de esta forma también. ¿Qué tal si nos basamos en esto para ver qué podemos sacar más allá de lo que ya está por encimita, que es como, es un humor blanco a veces, pero entonces el humor blanco también como que quiere sustentar de una cosa costumbrista y popular, entonces ahí ponemos un poquitico como el picante, Y pero la no se va a forma, fondo y la y se forma, queda en la no forma. se va a fondo. Entonces, Quedamos por así ejemplo, como- somos admiradores de la comedia inglesa y de lo que hace Ricky Gervais y toda esta gente que es como, Dios siento, esto es ojalá podamos llegar a eso, Fleabag, este tipo de cosas que son, ¿sabes? Yo creo que ahí vamos, yo creo que podemos ser nosotros también aportar eso, es un poco también nuestra búsqueda, Nuestra como urgencia, sí. a ver si podemos arriesgarnos a ir un poquito más sin miedo, ahora que uno también puede producir su contenido y esas cosas, para explorar la comedia desde ahí. Hay muy poco, por muy pocas comedias románticas colombianas, casi no hay. Yo conozco una que protagonizó Laura Londoño, que me gustó. Es la Sí, única que hay. con Urbina. Y eso es un género que se podría explotar re bien. No sé por qué no ha pasado, pero es salir de la forma, de la misma forma de siempre y empezar a explorar otros caminos. ¿Qué extrañan de la actuación cuando empezaron que dicen eso se perdió con todo lo que ha pasado porque ha cambiado la manera en que se hacen los castings, en que se elige el elenco, en que era relevante antes la carrera? Muchas personas que se dedican a la actuación mencionan que ahora es como dame tu arroba de Instagram, cuando eso era la foto y la hoja de vida y presenté casting. Entonces, ¿qué extrañan y qué les gusta, por ejemplo, de ser actores en este momento justamente con todo eso que está pasando? Yo extraño muy poco. Nosotros hicimos un servicio militar muy fuerte, empezando hace 27 años la televisión era otra cosa y eran unos ritmos y eran unos
Era fuera del aire, 5 de la mañana y llamaba a las 8. 24 horas de llamada. Lunes a domingo, festivos, no hay vida. Yo no extraño casi nada de esas formas. No hubiera querido que hubiera pasado diferente en ese momento de la vida, porque claro que eso también me forjó como actor, ¿no? Esa rigurosidad y La disciplina, esa disciplina, pues, a las malas. Pues. viene de ahí. Y de también de ser, de lavar y planchar un poquito, también viene de ahí, porque pues las condiciones que nos tocaba asumir eran otras. Pero yo creo que la televisión poco a poco se ha ido enfocando en hacer que sea un ecosistema muy agradable para todos los que participamos en ella. Y mal que bien las plataformas también han llegado como a mostrar que hay caminos y formas muy diferentes a unas, yo qué sé, unas formas un poco retrógradas Unas que teníamos, prácticas. prácticas un poco violentas y nos tratábamos de maneras violentas y trabajando, pues eso ya nos extraña, eso nos extraña. Uno ya no extraña, o sea, los directores de los 50 que gritaban y tal, y todo eso ya está mandado a recoger, ya no se puede, eso sí. es funable. Y no propicia, digamos que si hubiéramos descubierto que es que uno lo gritan y lo tratan mal y uno actúa pero berracamente bien, pues yo apoyaría que siguiera, pero la verdad es que un ecosistema violento no produce un buen producto. Es difícil que eso pase. Entonces creo que sí la televisión ha mejorado mucho la forma en la que nos relacionamos, como hacemos ahora los productos es otra y la prefiero. Yo extraño el tiempo de rodajes. O sea, Que eran más largos. Eso sí claro, puede eso ser. sí. 5 años, pero Pues digamos que una producción podría durar año y Francisco fueron casi 1200 episodios más. 1280 conté yo. que 5 eso por años lo y menos medio. uno aseguraba ahí un trabajillo por lo menos del Uno año. compra algo, Sí, un uno carro, podría- uno puede Eso ya no pasa. O sea, máximo 5 meses, 6 meses, ya es como mucho. por proyecto. Por un proyecto largo, novela, por proyecto. Una película la hacen en mes y medio, un mes, 15 días. Hacen películas, Mm. ¿sabes? Y una serie de 10, 12 capítulos, 3 meses, 2 meses. Pero entonces también puedo hacer uno más. Y muy rico tener ese trabajo de 5 años y medio, pero no le he dejado no hacer nada Claro. más. Entonces uno como actor pues no quiere estar encasillado en un personaje. Pero no es chévere como el sueldo fijo porque la actuación es súper inestable. Es una parte, pero es que cuando uno actúa el sueldo es una. A no ser que sea una de las serie de facetas. carajo, que tenga Succession, una cosa que tenga 3, 4 temporadas, y uno dice, uy, me diga, pues me quedo. Mm. Pero bueno, eso es un poco lo que uno extrañaría, pero estoy de acuerdo con Yago que ya son otras cosas diferentes. Y hoy día, pues es muy chévere, por ejemplo, el tema de poder crear un contenido desde sus redes, o sea, desde, no solo actuamos para otras cosas, sino que uno, pues con una cámara en el bolsillo puede empezar a crear, a hacer, ya no hay como que tantas condiciones o hay que pedirle permiso con este espacio de las redes tú puedes también hacer tus cosas y crear tus cosas, tus proyectos. Ya se inventan un podcast y los Y lanzan. mira, y lo salen. Y ya. Escoge el color amarillo y uno llega en Y le pide a los invitados media amarilla, reloj. Viazo no puede mostrar lo que trae amarillo. corrección de color. Una muela coca. pero, pero sí, digamos que eso, lo que nombrabas un poco sobre si ya ahora revisan nuestros seguidores y eso. Mira, hay algo que ya se comprobó, yo no sé si la gente sigue comprobando eso, pero pues la gente que empieza a pensar que los que tienen más seguidores les van a dar mejor resultado, eso es que son públicos distintos, son pantallas diferentes, son lenguajes. Yo creo que sigue siendo un error muy colombiano porque pasa en televisión, pasa en radio, es como, llevémosle influencer de 5 millones, no van a ser 5 millones de escuchas ni de views, o sea, no va a pasar. Versos distintos. El que funciona en las redes, funciona muy bien en las redes, y ahí los que funcionan en otras cosas, funcionan en otras cosas. Ustedes se dan cuenta, tu personaje, el primero en televisión, se llamaba César David y el tuyo era John Davis. Yo no sabía el del David, estabas a... Somos Y David, así se llamaba y así ni David. entonces yo así ni David. Pero mira que Sí. mi hermano se llama Jonathan. Ah, sí. Entonces yo me acuerdo que al Betamax, que era un VH, le poníamos Jonathan David. Esto porque era su nombre y el segundo mío. Entonces él era un carro y el que volvía, El rebobinador. que era un carrito Ah, que se abría sí, así, sí, se sí, llamaba sí. John David. Ah, Y mira, Jonathan David. Ustedes han estado conectados. Sí, eso me pareció. seguro sí, seguro Sí, sí. sí, sí, sí. Hablando de la magia del cine, la televisión, quiero hablar de gustos particulares. El de Viazo ni siquiera me lo tuvo que explicar porque él vio una película que se llama A Hard Day's Night y a partir de ahí nació una de sus aficiones o gustos que comparto. El de Jack se llama Sideways, que es una película también que estuvo con varias nominaciones al Oscar y nos enseña un poco sobre, de una manera muy sutil a través de la historia, el mundo de los vinos. Y quiero saber en qué momento o qué pasó en la película para que cada uno dijera como, aquí me quedé
para siempre? Bueno, escogí Sideways porque tengo un millón más que me produjeron esto. Ok. Pero me acordé de Sideways específicamente porque fue una película que además de como de ser muy tranquila y mostrarle a uno como una crisis existencial de una manera muy elegante, tenía como esto instructivo de cómo catar vino, de cómo apreciarlo. Y después de eso me acuerdo de que siempre que yo me tomaba un vino y cogía la copa y todo, yo decía, yo ya sé hacer cosas porque esa película, y me acuerdo de la enseñanza. Entonces, que eso que uno coja la copa, ¿no? Y meta La nariz. toda la nariz para oler, eso viene de la película. Y yo ahora me las doy de que, Pero, ¿empezaste a estudiar o solamente fue de la película? pues digamos que me interesé más sobre el vino y sobre los viñedos y sobre eso, aunque ya no puedo tomarme ni un vino, ya que Esto es agua, ¿qué? agüita, Agüita y water. sí. O sea, pero o sea, no tienes la casa llena de vinos y esto es un merlot, no sé qué, y haces... Más que todo la mencioné por eso, porque cada vez que me tomo un vino me acuerdo de la película. Es como que una película que se quedó instalada ahora ligada al vino. De cada vez que me tomo un vino pienso en eso. Y tú cada vez que escuchas música, Es que todo pasó con los Beatles, todo pasó muy al tiempo. Yo conocí los Beatles por un disco de mi tío que lo tenía, que era el Sgt. Pepper. Y cuando yo escucho los Beatles, quiero saber todo de ellos. Yo tenía 8 años, 9 años. Es una cosa que viene de otro lugar. Entonces, al saber que habían sacado películas, no era tan fácil conseguirlas en esa época porque, pues, es que eso o estaban en. Ares. Sí, era. No, ni siquiera porque yo la vi. no es que además conseguir, hasta ellos son tan cool que hasta en ese momento conseguir cosas piratas era imposible. O sea, todo está muy bien como resguardado. Incluso el portal de películas piratas era Ecuador. Mi papá viajaba mucho a Ecuador por trabajo y nos traía Cosita. los VHs con las películas que estaban en cine. Mm. Entonces había una, pero era Ecuador, O sea, piratería en VHS. en VHS. Y ahí fue cuando conseguí, pues cuando yo le dije, papi, yo quiero esta película y la trajo la Hardest Night. Y pues, hombre, poner la película y escuchar a la música, porque además yo no conocía la música de ese disco, la tenía era más referente del Sgt. Pepper, que es otro disco. Entonces era ver como los mismos músicos cantando esas canciones y pues viendo cómo vivían ellos, porque la película era un poco como el reflejo de lo que vivían ellos en los 60. Entonces esta gritería para mí era absurdo que una persona, tantas mujeres estuvieran como gritando, que eso era como, sí, frenético, era una cosa catártica también. ¿No? Pues es que los Beatles conmigo han sido, me han hecho y deshecho conmigo, entonces como que desde ahí ya empecé a escuchar las canciones de la película, más las del disco, más las de la Help, que era otra película, y ahora, y pues ya empiezan a investigar y ya cuando llega a internet claro, y el fácil acceso, yo recuerdo que para mí eran horas, horas, horas tratando de investigar quiénes eran estos cuatro pelados que cambiaron el mundo. Mm. Entonces, pues es evidente que la música jaló mucho. Y pues soy muy musical, entonces siempre he estado ahí presente. De la mano de las aficiones obviamente está el amor y quiero, más allá de las películas que vamos a hablar de algo en específico de ustedes que me llama mucho la atención, que me da mucha risa más en comentarios porque a la gente le parece todavía sorprendente que dos hombres sean amigos y que compartan tiempo y que graben un video o que vayan a un hotel y por cuestión de trabajo pues duerman en la misma habitación. Es como se puede y no pasa nada. Veo a veces cuando suben cosas ustedes y yo leo los comentarios y digo como, sé que les vale 5 porque sé cómo es su manera de ser, pero más allá de qué decirles también, pero como, porque sienten que a la gente todavía les parece como esos dos. Me acuerdo una vez vi en una entrevista y eso, como así que es casado, ese no es el novio, es como, no, no son novios, la gente puede ser amiga, o sea. Sí, yo no sé si nosotros con el universo que exponemos en redes vendemos muy fácilmente que eso, que somos una pareja, que vivimos juntos, que es como el imaginario que tiene la gente que no nos conoce bien. Pero también habla un poquito también lo atrasados que podemos ser los colombianos en ese aspecto. El colombiano necesita saber cuál es la orientación sexual del otro, ¿no? A mí Julián Cerati, que es argentino, que es amigo nuestro, alguna vez nos dijo como, pero ¿por qué están tan obsesionados con eso? En Argentina no nos importa tanto eso. Una persona puede ser heterosexual, luego puede tener una pareja homosexual de repente, y nadie está enfocado en necesito que me expliques cuál es tu etiqueta. Aquí como que vivimos mucho de esas etiquetas y a la gente le importa mucho. Y es casi que es un machismo, ¿no? ¿Cómo así que dos hombres son amigos o no son amigos? Pero quiero saber, pero yo quiero saber ustedes qué hacen, o si son o no. No, que ya se pone como el chiste que tiene pelo con una camiseta, o sea, Pues sí, es que a mí pues me parece, porque somos una pareja de amigos. Entonces, pues que dos personas que hagan contenido
Y no nos y si importa son ser dos amigas, mujeres en los contenidos. pues es Pues como no. que uno dice, yo no sé por qué piensan, pero pues al final, si nos ven y les gusta, pues que sigan pensando lo Sigan viendo, @jacobiazo, sí, ¿no? que voy a hacer. Pero pues sí, es muy fácil saberlo, meterse a Google, mirar, incluso el Instagram personal de cada uno. Y además, fíjate que muchas veces la pregunta no es, ¿ustedes son pareja? No, es, ¿estos dos son pareja? Entonces hay una cosa como despectiva en mucha gente que es como de, Ni siquiera el nombre, pregunten bien. "Y tan homofóbico, tú con tu Sí, preguntita". o no sé, deseos ocultos, lo que sea, alguna cosa. Claro, Pero pues pues, obvio, deseo. mientras hagamos comedia, la gente se divierte, la pase bien. Nosotros, que eso es un poco lo que nos gusta, que también nos escriben mucho, gracias, gracias, me sacaron de un día de miércoles. Putas, esa es la Y idea. no nos atañe ya explicarlo. Si piensan que somos pareja y vivimos juntos, Bueno, pues no pasa nada. si nos da views. Y más allá de eso, como les preguntaba, pensé que eran amigos desde hace mucho, ya contamos, son 12 años, yo pensé que era mucho más tiempo. ¿Qué significa como el uno en la vida del otro? Porque de verdad, yo en un momento pensé, ¿será que Viazo vive en el mismo apartamento, marica? Porque graban y suben cosas todo el tiempo, o sea, ¿ustedes cada cuánto se ven? ¿Qué tiene especial Viazo para que esté ahí todo el tiempo en tu vida? ¿Y qué tiene especial Jaco también para estar? Porque también conservar amistad no es tan fácil. No, sí. Yo creo que todo comenzó porque Ana, la mamá de mis chicas, lo conocía a él. Okay. Entonces, digamos que ahí hubo como el primer contacto, ellos habían trabajado juntos, luego hicimos una película y en el rodaje de esa película, que era una comedia de Dago, Nos reímos mucho. nos reímos mucho y nos dimos cuenta que Mucha afinidad. teníamos una afinidad del humor, como que, como que nos complementábamos de cierta forma. Yo siempre he dicho que Jaco dice lo que yo pienso y no digo, porque Jaco, y eso me parece maravilloso porque a ver, yo soy más políticamente correcto, Jaco es políticamente incorrecto, entonces ahí como que entre los dos nos hacemos un equilibrio. Sí. Eso hace que también sume, tenemos, hay un diseño de pareja cómica que uno está descubriendo, porque los videos como que tenemos unos roles y unas personalidades Son nuestros dos chiflados. pegan como muy bien. Si una persona que de pronto reacciona más, otro que es más torpe, otro que es más galán, otro que es más inseguro, eso es algo que son nuestras personalidades y creo que ha hecho que nosotros hayamos podido crear un contenido que no nos habíamos dado cuenta de lo que estábamos creando. Y yo en algún momento dije que creo que creía que sí, Biacín y yo hubiéramos sido muy amigos de niños, porque es que nuestra relación así de grandes se asemeja un poco a ese juego infantil. O sea, nosotros nos reunimos en mi casa, nunca lo pensamos ni siquiera como por buscar un interés económico, No. Ah, no. por hacer campañas, eso fue una añadidura deliciosa, pero si nos reunimos en mi casa y yo lo cité, para que era jugar, era como, tengo un juguete nuevo, Sí, con lo que yo hacía sí. siendo un niño, hijo único en mi casa, así, invitar a otro amigo, es porque, mire, mis papás me acaban de traer un juego nuevo que quiero, pues, jugar con alguien. Entonces, yo puedo jugar perfectamente con mi cámara solo, pero incluirlo a él era tener partner para jugar a eso. Entonces, era un plan, cada 8 días, cada 15 días, cada vez que teníamos libre desde el 2000, bueno, no, desde el 2015 para acá, Yo los vi en Vine. Eso fue hace. Sí, empezaron justo, estas reuniones, justo ya como dice, que tengo una aplicación, mire, y yo, para jugar. ay, juguemos. Y Juguemos. empezamos a jugar y no parábamos y no Y se nos parábamos. olvidó serio. Y ya después llegaron las otras aplicaciones, las otras redes. Y sí tenemos personalidades como complementarias, porque si Sí. yo soy explosivo y soy un fosforito, pues Biacini no tanto. Biacini es bastante No, es que inofensivo. se ve todo bondadoso. Sí, tiene su mugre, pero está bien adentro. Sí, hay un complemento chévere. Y además que ya pasamos un tema de la creación, que empezamos a escribir como contenido, porque pues una cosa era hacer un lip sync y Antes un era juego. solo lip sync, sí. Y de pronto empezamos a cargar contenido y nos hemos dado cuenta que fluye. O sea, es que ni si nos ponemos una tarea no la hacemos, pero nos sentamos a diseñarlo y empiezan a fluir, empieza uno como a... Es una cosa muy orgánica. Creo que deberían sentarse a escribir ese personaje que no han podido hacer. Sí, ya, para allá vamos. Eso ya está ahí. ¡Ay, qué cosas! Ah, corte. Ah, Pero ha sido eso. Y además el hecho de hacer contenido, pues nos creó una cercanía y hemos compartido las vidas, porque además estamos en un proceso de ser mejores o, no sé, intentar por lo menos sufrir menos. Y ese proceso, digamos, espiritual o de introspección o de autoconocimiento,
nos ha también llevado como un camino juntos, que hemos estado como, compartimos libros, compartimos gurús, compartimos maestros, ay, mira, marica, mira, escuché esto, y eso es un poco la búsqueda del Hasta contexto. terapeuta Sí, compartimos. no sé cómo- ¿De verdad? terapeuta la misma. Sí. Un saludo, Alea. Pues justamente me acuerdo una conversación que tuve con ustedes sobre la magia del amor y llegó el momento de hablar de eso a través de cine. Me pareció muy interesante la lección porque era película para enamorar a alguien, para enamorarse. La de Jack se llama What If y es la historia de dos amigos que finalmente, no les voy a decir spoiler, pero uno de ellos como que empieza a sentir algo por la otra persona y la de Biaso es 500 días con Summer. Sí se parece, me pareció impresionante y es además película para enamorar, porque esa película, la esencia de mi pregunta era poner a alguien a ver esa película con uno y si sentía lo mismo que yo, es como, ok, aquí puede haber conversación, porque esas fueron sus decisiones de películas. A mí me parece que las comedias románticas son muy esperanzadoras, todas. O sea, las de Adam Sandler, las de Ben Stiller, a mí me parece que siempre comedia romántica donde el que aparentemente es el perdedor y el que no lo va a lograr lo logra, a mí me da esperanza en la vida y en mí. Y a mí 500 días con Summer me pareció siempre una película que era como que pareciera contraria, ¿no? Como que es el desamor, pero el final de esa película tiene una cosa muy linda y es que es como siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad de que todo salga. Cuando él conoce a la nueva chica y le dice, ¿cómo te llamas? Autumn. Y él, ¿podemos salir? No, no puedo. O sí. O sea, como que ese proceso de que las decepciones amorosas, digamos que son parte de un ciclo, pero que la vida sigue, que uno puede encontrar. Si yo hago algo con alguien con eso y la persona está de acuerdo, entonces como, mira, tenemos esperanza los dos y podemos llegar a algo, no sé. O sea, los ciclos son para evolucionar. A mí me parece que esa película tiene eso. ¿Y la tuya porque es What If? What If tiene una característica que me encanta sobre cualquier película tranquila, relajada, de las que me gusta, y es que tiene conversaciones que me atrapan, Okay. de pareja. Y yo creo que todos cuando hemos tenido una pareja que nos gusta tener, que estamos felices en una relación, caemos en cuenta de que tenemos eso, de que tenemos un lenguaje propio, eh, réplicas y contrarréplicas muy interesantes y cómicas y aumentativas. No sé, uno está hablando de cualquier tema y empiezas eso, como a ahondar y a reírse, y es un universo único y propio que construye uno con esa persona. Para mí eso es una representación muy clara del amor y en esa película es, pero evidente que lo lograron hacer con esa dupla, con esa pareja que uno todo el tiempo está como queriendo que hablen más, porque es que hablan de bobadas, pero se divierten y se notan lo enamorados que pueden llegar a estar precisamente por esas conversaciones. Ese es el ítem que me atrapa, y si uno muestra esa película y a la otra persona le gusta, pues ahí hay feeling, hay lenguaje, Hay claro. clic. ¿Eso es para enamorar a alguien o para convencerse uno de que yo, por ejemplo, hago también esa prueba si me gusta alguien y es como, ay, quiero que veas una película, ¿la has visto? No, vela, y hace parte como del proceso de entrevista, del proceso de... Hasta allá ya me parece un poquito radical, No, yo sí. porque pues los gustos son gustos. Claro. No, pero digamos, el análisis de 500 días, o sea, hay personas que piensan, o le dan la razón a ella, le dan la razón a él, y creo que dice mucho la personalidad. Como que uno dice, ok, red flag, entonces esa sirve. Ok, ya entendí la pregunta. ¿Cuál era la película? Si a uno le gusta mucho Gaspar Noé y quiere que el amor es por ahí, es como... Vamos a ir reversible. Pero- ¿Te gustó? Ay, ¿Qué tal la escena con...? ¿Está la escena del callejón? Porque ¿Eso te atrae? ¿No? Ahora, para creer en el amor, que esa sí era, que para mí son películas, siento ahora, hablé con ellos antes y entendí un poco la razón, pero siento que depende mucho el estado de ánimo, cuál va a ser esta película que uno elija. Es película para creer en el amor. La de Jack es Notting Hill y la de Biaso es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Notting Hill, a mí, o sea, yo digo, para creer en el amor se me hace muy compleja por la manera, o sea, yo siento que Julia Roberts obliga a Hugh Grant al final, y Eternal Sunshine of a Spotless Mind, como que para creer en el amor, digo, wow, ¿cómo así? Porque no sé, la cantidad de conflictos que tiene la película, a mí, por ejemplo, no me harían creer en el amor. ¿Por qué son sus elecciones esas dos películas? A mí no me parece que lo obligue. O sea, I Julia am just a Roberts lo girl convence, in front of a que es boy. diferente.
Pero con ese nivel de verdad que tiene ella, que se para y dice, I'm also just a girl, pero esa es la vieja que tiene el mundo a sus pies y de repente va y se vulnerabiliza con el man con el que no ha podido olvidar, como darse cuenta además de que uno a veces se va de unas relaciones y dice como, bueno, ya está, paso a la siguiente, paso a la página y no, mentira que no, yo no quiero pasar la página, yo quiero seguir con esa persona y entonces va a hacer mi argumento y va y le dice y lo convence y él dice, como, ay no, y se va y los amigos son los que le dicen, usted es un estúpido, es perfecta. En ese sentido es perfecta, pero y además terminan juntos y felices en esa escena de la banca, me parece que es dentro de lo cursi que puede ser una comedia romántica, esta lo logra muy bien. Me gusta mucho también, y se me olvidó mencionarla, Cuatro matrimonios y un entierro. Ah, que es con el mismo actor. Hace perfecta película también, comedia romántica en ese sentido. ¿Cuál era la suya? A mí, Eterno resplandor de una mente sí, yo sé que bueno, esto viene con unos procesos. A mí, yo me quedé con el final de la película. O sea, digamos que todo este tránsito, este viaje, este dolor que pasan los dos personajes principales, siento que al final no se pudieron olvidar. O sea, al final trataron de olvidarse, de borrar sus recuerdos, pero no lo, o sea, había tanto ahí, tanto amor real, incondicional, que hacía que ellos no pudieran olvidarse por más de que había una máquina futurista que te lo podía llegar a hacer. Eso es porque había mucho amor. O sea, al final uno vive experiencias amorosas, uno tiene relaciones eh, y, y pues lo que queda son los recuerdos cuando ya no están ahí. Y los recuerdos que quedan son producto del amor, porque son recuerdos, bueno, ellos se fueron acercando a partir de los recuerdos que lo más los conectaban, el hielo, sí, los colores, El las amor a primera frases, vista, ¿no? los momentos, y era como, mira, no pudieron borrar eso, es porque va más allá de la mente, es una cosa que viene aquí desde la emoción, desde el corazón, desde el cuerpo, desde el sentir. O sea, en este momento de sus vidas los dos creen en el amor. Sí, Sí. Vale toda la pena, así nos dé totazos. con total, es Lo que que pasa es que también hemos redefinido esa palabra, sí, ¿no? Nosotros dos, con nuestro cursito de sabiduría, pues ya cuando hablamos de amor hablamos de otra cosa muy diferente a lo que se menciona como sentimiento. y que si ese amor sostiene las carencias, que es un poco las relaciones, pues al final de cuentas, bueno, pero que se ha sostenido ese amor, uy, yo creo en el amor y me quiero enamorar una y mil veces, Mm. Y es siempre, diferente enamorarse a sentir amor, eso es otra claro. cosa también, ya la terapia ha hecho sus... Sí están. Sí, Sí, estamos ahí sí. ya No, caminaditos. porque por ejemplo esto, el amor, mucha gente cree que es un sentimiento, No es, ¿cierto? Ujú. Pero ojo que los sentimientos sufren de polaridad. O sea, uno puede querer o puede no querer. Uno puede, es un sistema de medición muy variable. los sentimientos tienen un positivo y un negativo. El amor no entra en la clasificación de O polarización. sea, el odio no es. No es lo No, contrario al amor, el odio es simplemente miedo, ¿me entiendes? Es una expresión del miedo, pero no es una expresión contraria al amor. El amor o es o no es. Que nos han vendido, o sea, luz, oscuridad, amor, odio, triste, feliz. Pero el amor no puede ser te amo y una vez te amo te dejo de amar. Uno no se puede polarizar después. Porque si uno siente amor en la vida, el amor tiene una condición que es incondicionalidad. Que yo he amado y puedo odiar. Entonces claro, no has amado. pues querías. Porque entonces no has amado incondicionalmente, porque si había una condición. Sí, es que es un tema de Para dejar de significación de amar, la tuvo que palabra. haber habido una condición. No, porque si la otra persona la embarra, pues yo le tengo que dejar de querer. Es muy po- Esa uno- embarrada es una condición que tú le pusiste. Tú puedes hacer, yo te voy a amar siempre y cuando tú no hagas estos ítems de aquí. Pero si llegas a Pues cometer no me estos hagas daño. me hagas, la gente no te hace, la gente hace daño. y uno se Y uno es el que cree dice, me lo hizo a mí personalmente Está porque yo para soy el otro podcast. centro del universo. Es que, ¿sabes cómo uno lo puede definir más fácil con los hijos? Ah, claro. Entonces, ese ¿Puedes dejar de amar a ese tu mamá? No, a mi hija también. A mi mamá tampoco. ¿Y a tu Claro. hija la puedes dejar de amar? por más de que ¿Puede haga lo hacer que algo haga, ella? ¿Puede matar? ¿Puede hacer un hecho atroz y tú la vas a dejar de amar? Pero yo siento que no podría amar a alguien como amo a mi hija. Entonces no has amado, has Que eso tenido es el- sentimientos ese es con el mucha amor. gente. Uy, no, qué peligro sentir eso por un man. No, gracias. bueno, Pero es liberador, ahí porque entonces está. la gente ya puede hacer lo que quiera y uno no tiene una condición. Sí, es No, en el momento en incondicional. que infringas estas reglas, yo ya no te voy a amar. Eso no es amor. El amor es incondicional. Por eso y con es los hijos es eterno. más fácil definir el amor No, claro, sí, es como no importa lo que hagas, pero así, Pues sí, pues, tenemos muy pocas relaciones de amor en nuestras vidas y Es no cierto. tenemos ni idea. muy pocas. no, pues ya según eso no he tenido ningún. Voy a llorar y a propósito de lo que me causaron, hablemos de Little Miss Sunshine, la voz de Hin Rajab y Coco. ¿Quién quiere empezar con su película? Es más, lo de Coco es muy claro, pero por la construcción que hacen en la película, ¿la viviste en un momento especial de la vida o te hace llorar per se?
Yo he tenido dos duelos muy fuertes de personas que se han ido, mi amiga y mi padre. Y pues mi papá era amante de la cultura mexicana, cantaba, ¿no? Entonces, es película que yo veo y me toca esos cositos, esos lugares. También está diseñada muy bien para eso, pero pues es por eso, es porque como que es una película del Día de los Muertos, el otro lado. Entonces, por eso a mí me remueve tanto. Yo no he llorado tanto en una película como en Coco. Pero además a mí me pasó que me quedé dormida, entonces cuando me desperté, la abuelita empieza a cantar y todo el mundo empezó a llorar y yo no sabía por qué estaban llorando, entonces Claro. no entendí, pero me imagino que tú lloraste desde mucho antes, No, porque el pues, punto de quiebre es cuando Coco, la abuelita, claro. empieza... No, pero es que es como que, claro, ese es uno el que empieza a hacer, atar sus cabos y empieza como a encontrar esos links. Y ya ese momento, pues uno está totalmente entregado, yo por ella parada y luego sale a cantar la que es la de ¡Ay, mi familia! No, no, espere, espere. No, es que creo que Las ese es ibas mirando aterrado. Sí, me acuerdo que. Ya, papá. Mira, Qué estás llorando, vergüenza. mucho. Claro, no, y en Encanto también me pasó, ¿no? Es que como que saben, ¿no? Son muy buenos Sí, pues, diseñando Claro, qué en tuerca, Apto, qué tuerca. en tiene que Apto mirar. llora al minuto. dos oruguitas para mí era como. Pero bueno, sí, Coco es como que me abrió el grifo. Porque esa era otra, ¿no? Digamos que yo, como que uno retiene, uno el hombre no llora y todo esto. Y Coco me abrió el grifo, como que también dijo, vamos a abrir el grifo respecto a esta heridita que no has revisado. No podía parar yo, Mm. no podía O parar. sea, a partir de ahí quedó abierto. No, y cada vez que la veo, mira, ya Es que ya recuerdo, vengo. sí, ya vengo. Pero sí, por eso fue como muy clara, esa película a mí me abrió el grifo. Las de Jax están, digamos, la voz de Hin Rajab estuvo nominada al Oscar y la historia es muy dura de ver. Y mi duda, por ejemplo, era con Little Miss Sunshine, que tiene unos momentos, pero también depende de lo que dice Biase, como, o si uno está viendo algo, de repente se conecta con algo familiar. ¿Cuál fue ese momento de Little Miss Sunshine que abrió el grifo? Little Miss Sunshine conecta porque como es crisis de todos están en una crisis tremenda y como que todas esas crisis confluyen en un momento y hay como esas exorcizaciones de esas crisis, ahí es donde yo me conecto y digo como, "Puta, me encanta ver gente viva quejándose de la vida, ¿no? Porque nosotros estamos también como con una cultura nueva de que tenemos que estar positivos, de que tenemos que estar optimistas, de que tenemos que estar felices, de que la vida la controlamos y la mente y todo, y sí, seguro, todo eso tiene razón de ser, pero muchas veces también le pedimos más a la vida de lo que la vida es, y la vida a veces es melancolía y es dolor y es crisis y es tristeza, entonces me parece que es un permiso delicioso que da esa película. Con la voz de Hint me pasó otra cosa, porque yo lloro despidiendo un avión de carga. Sí, yo lloro con Armageddon, yo no puedo morir. Daddy, come back. Las galletitas. Y estoy mal ahí. El hijo de la novia me hace llorar a moco tendido, así de Cuando el papá habla a la mamá. berrié. Pamela me ríe. Pero con la voz de Jim me pasó una cosa muy loca y es que además es muy reciente. Yo quería conscientemente desligarme un poco de este conflicto que se está sucediendo en Medio Oriente porque pues me toca también, o sea, tengo hermanos allá también, ¿entiendes? Los palestinos son hermanos de sangre, yo tengo relación. Em, Estuve allá, conocí y para mí ese conflicto es muy duro y uno a veces con esos conflictos prefiere ignorarlos. No muchos, como que uno ve noticias y también es como no va a haber más noticias porque, sí, ¿qué puedo hacer? Y La voz de Jim fue la primera película que dije como, bueno, Félix de Bedut por ahí como que la comentó y yo dije, le voy a hacer caso a Félix, voy a ir a verla. Y sí, pues una llorada de esas que uno no puede parar. ¿Tú ya la viste? No, más tienes hijas chiquitas, o sea, no lo hagas. Sí, es muy fuerte porque además que uno sabe que está basada en la vida real y que los audios que uno está escuchando ahí no son ficción. Son reales. Ahora, estábamos hablando de la vida, justamente de que ustedes tienen toda esta percepción especial y sus películas para recomendar como un mensaje para la vida son Martin H. y El Gran Pez. ¿Qué mensaje les dio esa película a cada uno? Se acaba de morir justo Adolfo Aristarain, el escritor y director de Martin H. Y yo tengo ese texto. La compré después de ver la película. Esa película también me la vi en un cine aquí en Usaquén. En un cine cerca a usted. Cerca a usted. Me vi esa película y me la voló porque me pareció interesantísimo tener a cuatro personajes en una forma muy teatrera, hablando y conversando de cosas que me tenían atrapadas. Y todavía sigue siendo una película que está vigente, que tiene cosas, que tiene propuestas, que tiene posiciones, que tiene filosofía de vida, que tiene mm, perlas.
eso es lo que esa es una película que también dije, si yo que alguna vez quiero actuar o quiero escribir o quiero hacer, eso sería mi referente. Entonces sigue siendo Alfred Estarain en su cine, pero más que todo en esa puesta en escena de Martinache sigue siendo una filosofía de vida. Para mí es el mundo de Sofía ese libro. Pero ¿qué mensaje te dejó? O sea, ¿por qué sientes que pegó tan adentro? Todas las conversaciones que dices son memorables. Cuando el padre habla de cómo se siente ser un padre, de qué se siente tener un hijo, yo ahí, que era un pelado de 18 años, dije, ya entiendo. Por fin entiendo qué es lo que siente un padre con respecto a su hijo. Cuando un hombre que tiene su sexualidad totalmente abierta y la explora de todas formas y quiere argumentarlo, lo dice de la forma en que más me estalló la cabeza. Sí, ese monólogo de Dante en el que dice, yo no follo sino con las mentes. Hay que follarse a las mentes, ¿no? Sí, que no le importa si es hombre o mujer. Eso está dicho en un contexto en el que era súper vapuleable decir eso al aire. O sea, eso fue muy progre para su momento y por eso sí, sigue siéndolo. Me encanta esa película. Es que para mí el Gran Pez es yo la vi, para mí es como la película, yo quiero ser el Gran Pez, yo quiero ser el personaje de Edward, porque O sea, tú quieres que cuando te mueras lleguemos todos y todos los que te conocimos. y a mí me encantaba como Edward contaba las historias, es las historias que les cuento a mis hijas, así tal cual, yo cuento la versión que yo me imagino de la historia. Entonces para mí ver el Gran Pez, y eso que yo la vi y la conocí pues mucho antes de ser papá. Yo decía, yo quiero ser un papá así, que cuente esas historias, que las historias que ellas vean o mis hijos vean, pues sean como parte de esa realidad alternativa, que al final es menos, la realidad puede ser aburrida, pero tú cómo puedes plantear, y ese tema de la imaginación del personaje, como contaba, que al final todos los personajes existieron, Sí. pero era como él lo contaba, y el hijo decía, por favor, cuéntame una verdad. Dijo, es que esta es la verdad, la realidad es una cosa, pero la verdad es esto que es un poco lo que ahora pienso, ¿no? Ahí está la realidad y la verdad, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, como que a mí esa película me flipa la cabeza porque es justo el papá que yo quiero ser. Pues no es mentiroso, porque no se trata Sí, de eso, otra sino cosa. de cómo te construyo La vida la que sí. vida. Igual ella, pues, las hijas crecen y al final dicen, no, papá, tú no estabas, no sé, no estabas en Francia al lado de la Torre Eiffel con John Lennon, pero yo tenía un muñequito de John Lennon tomando fotos, en toda Francia le tomé fotos a John Lennon y se las mandaba como en Amélie. Pues esa es la realidad, Ay, como el como gnomo. el gnomo. Entonces yo tomé a diferentes partes y era como, sí, estuve con él y él me acompañó al viaje, estuve con Lennon, mira, ahí están las fotos. Pues al final ellas saben que no es verdad, yo le he contado a ellas por lo menos unas 50, 55 versiones de cómo conocí a la mamá de ellas. Eso es buenísimo, ese cuento es buenísimo. Siempre digo, les voy a contar cómo conocí a su mamá y me invento lo que primero vaya llegando. Es un ejercicio también de impro que uno va jugando y es como, ya, papá. Ujú. Pero lo hago justo porque a mí esa película me dejó eso, como que, A ¿cuál es la verdad contar y cuál es la realidad? sí, tu versión. Y hay una frase que me encanta y es cómo se vuelve inmortal un hombre, pues como lo recuerdan o con las historias que cuentan. Y yo quiero volver inmortal así. Ay, divino, Edward. Creo que estas dos hacen parte también del movie from comfort, que son películas que uno busca cuando no quiere pensar o cuando sabe que va a la segura porque me va a hacer sentir bien. Y las de ustedes son El Quinto Elemento, que me volvemos a ella, y la de Viaso es La La Land, porque son esas películas que siempre revisito. O sea, esa es la película Movie for Comfort, esa es la de cada uno. A mí, yo cuando vi La La Land en cine, para mí fue como recuperar el amor al cine, justo, porque pues como que ya uno las ve en la casa. Hay películas que hay que ver en cine, hay películas que hay que ver en cine y justo La La Land para mí fue como recuperar eso, imaginarme que en los musicales que sean en esa época, cuando la gente los veía en pantalla grande, sentían eso, me hizo sentir cosas esa película. Entonces cada vez que la vuelvo a ver, vuelvo a sentir como esa alegría de ver cine, de ver una película que te genera cosas, te hace sonreír, como, uy, Que lo deja uno mejor. sí, la Amelie, música, Amelie es como el gran referente de eso, ¿no? De sentirse bien, sí. Sí, como de movie comfort. ¿Cuál dije yo? El Quinto Elemento. Bueno, es porque me la he repetido mucho y que entonces cada vez que me la repito ya es un lugar cómodo para mí porque ya sé qué va a pasar en todo momento. Yo sé que viene, yo sé que sigue, yo sé qué texto va, entonces eso le pasa a uno también, ¿no? Como cuando uno conoce un producto también, como que se puede relajar, es como ahorita no tengo que pensar y puedo ser yo el que disfruta otra vez de este universo fantástico que crearon para mí y que se sigue manteniendo vigente porque se la mostré hace poco a Ana María que no la había visto y le voló la cabeza, dijo, Ay, divino ver a alguien
ver a alguien viendo una película que le gusta por primera vez me parece que es de las mejores sensaciones. ¿Qué dijo? No, pues se la voló, inmediatamente salió pensando en cómo hacer una editorial para hacerle un homenaje, rendirle un homenaje a esa estética de la película y a esa alma de la película y se hizo un tremendo editorial con su amigo fotógrafo que es Santiago Quiseno y se hizo unas fotos que yo digo, como, claro, esto es lo que es Ana María después de ver Quinto Elemento, esto es lo que Claro. produce la película. Em, todo, pero hay muchas más así, yo creo que yo tengo Pues muchas así. Amelie, La La es una Land también puede es ser que lo mismo. la música de Malala, Amelie también es una película divina de Me imagino que Martin Nash y el Gran Pez también. Reconfortantes. sí, el Gran Prix Sí, es divina, si no la han visto, véanla, es sí, es buena película. maravillosa, a mí me encanta. Y además es una película de Tim Burton, lo menos Tim Sí, Burton sí. que es. ¿Verdad? Pero chicos, les cuento que esto cierra con algo muy especial porque yo admiré y siento que esto también hace parte de mi admiración por un hombre que se llamó James Lipton, que es un programa que se llama Inside the Actor Studio y él le rendía tributo a alguien que lo inspiró a él, Bernard Pivot, que hizo su programa durante 26 años. Y este es mi tributo a James Lipton por su programa durante 24 años. Así que empiezo con ¿cuál es tu palabra favorita? Claro que sí, jueputa. ¿Esa es tu palabra favorita? Jueputa es muy rica de decir, es que es cacofónicamente perfecta. Pues, Y pucha, así, no es hijo de puta, no, jueputa. mi palabra favorita, alegría. Así se va a llamar mi hija. Hizo quedar como un culo. No, pero es que no, estaba, dije, no me lo esperaba, pero creo, así se va a llamar a Batista. Pero es una palabra que me gusta mucho. ¿Cuál es la palabra que menos les gusta? Perenne. Es que queda uno como un bobo diciéndolo. Gonorrea. Perdón. No, aquí se puede. ¿Qué los excita a nivel creativo, espiritual o emocional? A mí a nivel creativo, la comedia. A mí la comedia me explota. Sí. Me hace irme a lugares. La risa, imaginarse uno decir ese gag en el momento perfecto Sí, y que todo el mundo se ría. Eso es lo que me la estalla. Y por eso claro. estamos pensando todo el tiempo en cómo hacemos eso, cómo logramos Y eso. la creatividad está ya ahí como con buscar eso, la comedia. A nivel espiritual, eh, mm, magia de amor, Mm. magia de amor. O sea, la septología, todo esto. ¿Qué los apaga? Uy, a mí la gente confianzuda. ¿Confianzuda? Mm. ¿Pero tocona o qué? o- Gente a la que yo no le he dado todavía confianza y que venga como o a opinarme de algo muy privado, muy personal, o de verdad, o a invadir el espacio personal con atrevimientos confianzudos, no me gustan. A Tú, mí a que ti me ya te di apaga. confianza, tú cálmate. A mí que me apaga, no sé, la violencia. Sí, la violencia me apaga. O sea, lo violento, los actos violentos, como esas cosas que pasan, es como, uy, pucha. ¿Qué sonido o ruido les encanta? Hay un sonido que a mí me gusta mucho y es cuando uno antes de función está ahí como en el telón, como que calentando y empieza a escuchar esa de la gente ahí sentadita, como el murmullo de la gente antes de función, y eso me encanta. Porque le pone a uno en alerta. Ustedes han oído la tocineta cuando ya está. ¿A punto de? Que parece que está lloviendo. Eso me encanta. ¿Qué sonido o ruido odian? Uy, esto que les entra a uno los dientes, el tenedor en el... Las pizarras o... O esas cosas que... Eso, uy, Hay un ruido que yo no he podido identificar exactamente qué es, pero saben esa sensación de cuando uno se despierta como a las 2, 3 de la mañana y está todo en silencio, menos como un motor. Sí, ¿qué es esa mierda? ¿Y por qué sigue sonando? Yo pensé que era solo en pandemia, pero no. Es como el Eso es- motor del ¿quién ascensor. de putas prende ese aparato a qué hora? La nevera puede ser. Pa- O la nevera, Revisa la es la nevera, nevera, sí. es la nevera. A mí me ha pasado en hoteles y en la nevera. No, bueno, yo voy y yo a la mía la apago, la desconecto y sigue sonando. Es como de otros apartamentos, pero se cuela porque los Es como el edificios sonido de la electricidad. Sí, Es como la es como el electricidad. sonido de la electricidad. Eso no es un aparato per se, es como que cuando todo está callado, entonces se oye la luz. Odio esa mierda. ¿Cuál es la grosería favorita? Ay. Saco. Pues, puta, no, pero cacorro, a mí cacorro me parece decir de todo A cacorro. mí me gusta mal parido. Mal parido, Una P así, es que está muy malparido. cacofónica. ¿Qué profesión, además de la tuya, te gustaría probar? Yo sería coach. Pues están a esto. Sería psicólogo, una cosa, psicólogo chamán. Pues yo sí sería como algo así como de eso, como de analizar un poquito la vida, cómo ser, el ser, Sí, sí, sí. aconsejar por dónde sería el camino sabio para vivir la vida por ahí me iría. Psicólogo, Sí, psicología. algo así, no, no le voy a poner nombre, pero Psicología. coach. ¿Qué profesión no les gustaría ejercer? Sí, político. Uy, sí. Iba a decir eso, pero pues sí, Pero nada. yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con política, cero. Nada que tenga que ver, o sea, cargos de así, no, nada, lejos, a metros, Uno kilómetros. aquí todo, ay, me quemé.
Y por último, si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas celestiales? Casi que no. Si ves que huele a vainilla, te lo dije. Pues chicos, gracias, por favor, un aplauso para Jaco. Muchas gracias. Qué lindo, mucha Equipo, mierda. gracias. Gracias. Que te vaya muy bien con este Espero que capítulo, lo hayas esperemos. disfrutado mucho. Se bien. Qué Pero rico mucho. conversar. ¿Sí? Se pasaron rápido estas Sí. 14 horas. La previa, ¿no? Fueron 13 horas la previa. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Qué rico hablar con ustedes. Me soñaba esto. Es Creo muy que es la rico. primera vez que hablamos tanto. Sí, puede Sí. ser. Y de cine tanto también. Cine. Con qué cinéfilos. Entre cinéfilos. Nos gusta el Y hay una cosa, a ti te felicito de corazón. 27 años de carrera y es difícil encontrar una persona que se prepare tanto para las entrevistas y que de verdad lo Sí. conozca a uno y y que de uno pueda verdad... tener una conversación de verdad. Ay, sí. real. Y sin quién eres tú, cuéntame quién eres tú y No, qué no, te no, no. gusta, sino ya sabiendo de antemano, pues O sea, se nota que la universidad te fue, Hazel, y que sigues de verdad no, practicando sabes, tu arte, sí, tu arte. está esto es un bonito. arte. Eso se siente, por eso estás donde estás. Pues uno habla tanta mierda. Ay, los amo. Gracias. Muchas gracias. Con toda la confianza del mundo. Los amo, gracias. Que te va muy bien y mucha suerte y mucha mierda, como decimos en teatro.